meta de vida. Son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra. Eres mi roca y mi alma anclada está en la fe. Feliz domingo. Los cristianos somos distintos. Los cristianos somos esencialmente distintos de aquellos que no lo son. La semana pasada hablábamos de que hay una diferencia abismal entre aquellos que son cristianos y aquellos que no lo son. Mucho más que por criterios o conductas. El cristiano es una persona que ha nacido de nuevo, que ha nacido de lo alto, del Espíritu, que el Espíritu Santo le dio vida cuando estaba muertos en delitos y pecados. Le dio vida cuando estaba muerto, lo transforma. Ahora esa persona es templo y morada del Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad en su omnipresencia habita en el creyente. No es igual jamás una persona cristiana del que no lo es. Porque en esa vida mora el Señor, y el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Estás unido a Cristo espiritualmente o no? Por eso ser cristiano es mucho más que tener una Biblia, ir al domingo a la iglesia, cantar una alabanza. Cualquiera puede replicar eso. Y muchos no son cristianos, sino que están cristianizados. Aprendieron modales cristianos. Aprendieron alguna jerga evangélica, gloria a Dios, aleluya. Pero si no nace de nuevo, no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Por eso usted debe anhelar con todo su ser el don del Espíritu Santo en su vida. Y Pablo, en los primeros 3 capítulos de Efesios, habla de aspectos doctrinales y luego a partir del capítulo 4 habla de temas prácticos de la vida. Semana pasada, cuando hablábamos del versículo 17 al 24, Pablo dijo, esto insto e insisto en el Señor, que no se sigan conduciendo como se conducían en su antigua manera de vivir, como los gentiles. Y hablaba de varios rasgos distintivos de una persona sin Cristo y sin Dios. ¿Quién se recuerda cuáles son esos rasgos? Número 1, dice el versículo 17, que ellos andan en la vanidad de sus mentes. ¿Qué piensan las personas sin Cristo? Vanidades. En la vanidad de su mente. ¿Qué más dice el versículo 18? Que tienen el entendimiento como la gente sin Dios, entenebrecidos, es decir, por eso cuando una persona se convierte, su entendimiento que antes estaba en tinieblas, ahora la persona es iluminada por el Espíritu Santo. Y por eso nosotros oramos cada día que el Señor siga alumbrando cada día más nuestro entendimiento. Cómo estaban además alejados de la vida de Dios, producto de que estaban en ignorancia por la dureza del corazón de ellos. Y que una vez todo eso dio cabida a que perdieron toda sensibilidad. La conciencia se cauterizó, quedó encallecida, insensible, se le formó un callo en la conciencia de tal manera que se endureció el corazón. Y debido a eso se entregaron a pasiones vergonzosas. ¿Cómo alguien puede llegar a tocar fondo en esa depravación, hermano? Definitivamente por esa insensibilidad que produce el pecado. Porque el pecado degenera. Pero luego Pablo dice, pero ustedes no han aprendido hacia Cristo. Si es que ustedes han sido enseñados por Cristo.
porque todo aquel que ha conocido a Dios es porque el Señor mismo le ha enseñado. Y le dice algo que también repite en Colosenses 3:9. Quiero que vayamos a Colosenses 3:9 para que repasemos. Pablo dice aquí, no se mientan los unos a los otros, ya que ustedes se han despojado o habiéndose ya despojados del viejo hombre con sus hechos. ¿En qué momento el cristiano fue despojado del viejo hombre? Esa es una buena pregunta. ¿En qué momento el cristiano fue despojado del viejo hombre? Romanos 6, Romanos capítulo 6, versículo 3. Pablo dice, ¿no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, este es un bautismo espiritual? No está hablando de agua en ninguna parte del contexto. Es el bautismo que ocurre cuando alguien se une a Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y por eso dice, ¿no saben que todos los que han sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4. Porque con Cristo somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en una nueva vida. Versículo 5. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con semejanza de Él en su muerte, así también lo seremos en la resurrección, en su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, ¿qué dice? Crucificado. Cuando la persona es convertida a Cristo o se regenera en Cristo, esa persona se ha unido con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. En ese momento, el viejo hombre en esa persona quedó completa muerto y sepultado. Y es lo que Pablo está diciendo en Colosenses, donde ustedes ya han sido despojados del viejo hombre, renuévense conforme el nuevo hombre. ¿Qué significa eso? Bueno, volvamos a Colosenses 3:9 y 10. Colosenses 3:9. ¿Qué significa eso? Yo no sé si alguna vez usted ha escuchado dos términos geológicos llamados santificación definitiva y santificación progresiva. Si no lo ha visto en nuestros cursos bíblico y teológicos, siempre damos todas esas enseñanzas, parte de los discipulados que se imparten en la iglesia. ¿Qué significa santificación definitiva y progresiva? ¿Y por qué eso es tan importante para nosotros? Es importante porque la Biblia lo enseña. La Biblia habla que nosotros somos santos por la razón de que ya nosotros fuimos apartados y consagrados para Dios, no porque tengamos alguna aureola sobre nuestra cabeza. No veo a nadie con una aureola ni yo tampoco. Es decir, fuimos apartados, fuimos separados por Dios. Que pertenecemos al pueblo de Dios. Es más, la Biblia nos llama a nosotros la congregación de los santos. Pero esa santificación definitiva también se llama santificación posicional, porque es nuestra posición en Cristo. Por ejemplo, la Biblia dice que aunque nosotros estamos aquí, también estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es una posición que ya tenemos en Él. Sin embargo, aunque ya somos santos y apartados para Dios, también la Biblia nos llama a vivir una vida en santidad. Y ahí se llama ese concepto la santificación progresiva. Es decir, somos santos, pero también llamados a vivir de una manera santa. Miren lo que dice 1 de Corintios capítulo 1, versículo 2. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto y le dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, es decir, ya son santificados, pero también llamados a ser santos. Somos santos, pero también llamados a ser santos. ¿Cuántos son hijos de Dios por la fe aquí hoy? Entonces la Biblia dice que usted es un santo, pero no porque usted no haga nada malo, que no peque, sino porque ha sido apartado, consagrado para Dios, usted es santo, pero también usted está llamado a vivir una vida santa.
Por eso volvamos a Colosenses 3:9 con todo ese conocimiento. Entonces Pablo dice, dado que ustedes ya han sido despojados del viejo hombre y están renovados conforme al nuevo hombre, ya ustedes no pueden seguir teniendo los mismos hábitos, las mismas prácticas que ustedes tenían antes de ser cristianos. Si usted reconoce que ahora Cristo es su Señor y su Salvador, y usted ha creído por la fe, usted no puede seguir viviendo como usted vivía antes de conocer a Cristo. Porque la Biblia dice que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable en Cristo. Y por eso Pablo luego les dice, no se mientan ya los unos a los otros, ya que ustedes han sido despojados del viejo hombre. Ahora con ese conocimiento vámonos a Efesios 4:25, que es el tema de hoy. Y esta es la porción que vamos a estudiar en esta mañana. Vamos a leerla del 25 al 31. Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26. Airaos, pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no le den lugar al diablo, y el que hurtaba, que ya no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristen al Espíritu Santo de Dios, del cual fueron sellados ustedes en el día de la redención. Versículo 31. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira y gritería, maledicencia, y antes sean benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Hoy quiero compartir una reflexión que lleva como título La nueva vida en Cristo, segunda parte. ¿Cómo se llama el mensaje de esta mañana? La nueva vida en Cristo, segunda parte. Vayamos de nuevo al versículo 25. Dado que ahora usted ya fue despojado del viejo hombre porque quedó crucificado con Cristo, hay un mandato. Ya no sigan practicando ya la mentira. Dado que ahora ustedes son hijos de Dios, vivan a la altura de lo que ahora son. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ya que usted, ese viejo hombre, fue crucificado y muerto, usted tiene que ser renovado al nuevo hombre, a la imagen de Cristo. No sigan. Recuerda lo que decía Colosenses, no se mientan los unos a los otros. Aquí Pablo dice exactamente lo mismo. Ya desechen la mentira y hablen la verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros del cuerpo de Cristo, los unos de los otros. ¿Qué está pensando Pablo? Pablo está pensando en lo que dice Zacarías 8:16. Zacarías 8:16 es el texto que Pablo tiene en mente. Estas son las cosas que han de hacer. Hable la verdad cada cual con su prójimo. Pablo está trayendo el Antiguo Testamento y se lo está colocando a la iglesia con el verdadero sentido que ahora se puede cumplir en Cristo. Pero también nosotros conocemos cuál es el noveno mandamiento. ¿Quién se recuerda cuál es el nuevo mandamiento? Éxodo 20:16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, tampoco mentirás. Hermanos, en otras palabras, si somos nuevas criaturas en Cristo, debemos ya despojarnos de la mentira. ¿Qué significa la mentira en el idioma que lo escribe Pablo en griego? Pseudo. Esa palabra también la usamos nosotros. Pseudo, cuando algo es falso, ¿ok? Distorsionado de la verdad. La Biblia, ¿cómo describe a los impíos, a los que están sin Cristo? Salmo 58:3. Presta atención. Salmo 58:3. Dice, se apartaron los impíos desde la matriz,
se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Ese era un viejo hábito que todos nosotros hemos traído. Nos acostumbramos a mentir. ¿Cuántas veces aquel hombre aconsejó a su amigo diciéndole, miente, miente y miente hasta lo último? Miente todas las veces que sea necesaria. Miente hasta el fin. Nosotros fuimos enseñados, mal enseñados, producto de la caída del pecaminosa y la naturaleza pecaminosa del hombre, a justificarnos al mentir. Mentimos y queremos justificarnos. Lo que pasa es que, escuchan bien, no es así. Y queremos justificarnos en vez de reconocer y arrepentirnos. Es más, clasificamos las mentiras. Algunos llaman mentiras y mentiritas. ¿Se ha escuchado gente que dice, que es una mentirita, no? No es una mentira, es una mentirita. Otra clasificación, mentiras blancas y negras. Perniciosas. Ah, pero esta es piadosa. Esta es una mentira piadosa. ¿Se ha escuchado gente que las clasifica de esa manera? Pero cuando vamos a la Biblia dice que Dios es veraz y que todo hombre mentiroso. Dice, por ejemplo, Números 23:19, que Dios no es hombre para que mienta. Y Salmo 111:7 dice que la obra de sus manos, de Dios, es verdad y juicio, y fieles son todos sus mandamientos. Dios es el Padre de la verdad. Dios es veraz. Pero ¿cómo es? ¿Qué dice la Biblia de la mentira y quién es su padre? Juan capítulo 8, versículo 44. Jesús le dice a los líderes religiosos, Juan 8:44, ustedes son de su padre, el diablo. Es decir, que no todos son hijos de Dios. También hay hijos del diablo. Ustedes son hijos del diablo y los deseos del diablo quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, porque Satanás es el padre de mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Entonces, ¿cómo quienes se comportan los del mundo sin Cristo? Como su padre, el diablo. Pero pensemos en otras formas de mentira. Pensemos en otras formas de mentira. Por ejemplo, la exageración. ¿Conoce gente exagerada? Personas que exageran, que agrandan la situación. Una cosa pequeña la inflan. Puede que hayan hombres que digan, no, mira, tú no sabes ni siquiera cuánto gané yo el año pasado. Mira, o para sacar ventaja quieren inflar o poner más pequeño algo, una situación, mintiendo. Casi siempre cuando las personas confiesan algo, casi, es más, eso es prácticamente una ley. Si dice que lo hicieron una vez, no lo hicieron una vez, lo hicieron 3 veces. Mínimo. La gente no le gusta decir las verdades. Pero también, ¿cuántas veces, por ejemplo, una persona, una mujer, cuando está contando una historia, le pone más drama, le mete más efectos a la historia y la grande? La exageración es una manera de mentir también. Otra forma de mentir, promesas de antemano. Si usted promete algo, cúmplalo, pero nosotros luchamos con esto. Cuando preparaba la prédica, le rogaba al Señor que me ayudara, porque a veces somos ligeros y quiero ser más consciente con eso. ¿Cuántas veces escribimos por un mensaje, voy saliendo y no ha salido? Voy en camino
Ya estoy llegando. 5 minutos y no son 5. Y a veces entre los pastores también. Algunos dicen media hora pastoral. Imagínense, media hora pastoral son 2 horas. Entonces, justificamos la mentira. Eso es mentira. Que Dios nos ayude. Cuando hacemos promesas y no las cumplimos, si usted le dice a su hijo que lo va a disciplinar, disciplínelo. Si usted le promete a su hijo algo, cúmplale. Igual con la esposa, con el esposo, con los hijos. El cristiano, su palabra debe ser, hermanos, un documento que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y no debemos justificarnos, debemos aprender a reconocer nuestro pecado. Debemos ser transparentes. El ocultismo es una forma de mentira. Hay personas que no les gusta ni siquiera le permiten que su pareja vea el teléfono. Eso es ocultismo. Eso no, es que eso es privado. Hermanos, nosotros somos cartas abiertas. Y no solamente ni siquiera por mi esposa. Yo debería ser una persona tan transparente que sea igual siempre en todo lugar y en todo tiempo. No solamente eso, sino omisión. Cuando nos callamos sabiendo que sabemos algo que puede cambiar una situación y nos hacemos cómplices. Ese no es el cristianismo que la Biblia nos llama. Ese no es el cristianismo bíblico. Cuando nos justificamos, nos excusamos, cuando hacemos trampa. Recuerdo que cuando me convierto al Señor, en el primer semestre, ya estaba asistiendo a la iglesia, pero todavía me copiaba y buscaba la manera de sacar mi mejor calificación, así sea copiándome o sacando una chuleta o algo, ¿no? Pero cuando al final del primer semestre rendí mi vida a Cristo, ya yo sabía que en el segundo semestre tenía que huir de esa práctica. Ya no me podía copiar. Si no me sabía la respuesta y no lograba dar con ella, era preferible entregar. Cuán incómodo también era porque habían amigos que querían copiarse y estaba yo en una situación incómoda. Prefería a veces hasta entregar lo más pronto posible. Y tuve que hablar con ellos y decirles mi compromiso con el Señor. Estaba dispuesto a ayudarles antes del examen, todo lo que quisieran, pero en el examen ya no iba a poder hacerlo, porque el hecho de que era cristiano. Pero lo mismo pasa con hoy en día con sobornos, trampas. Yo le pido a Dios que me ayude porque estamos llamados a ser lo más íntegros posible. A nadie le gusta decir que es un corrupto, pero realmente creo que todos en algún grado lo somos. A veces creemos que cuando escuchamos la palabra corrupto lo asociamos rápido con políticos. Pero hermano, un corrupto es alguien que comienza incluso a llevarse un lapicero, a hacer impresiones en su lugar de trabajo, llegar 5 minutos tarde y siempre irse 5 minutos antes, decirle firma por mí. Ya eso es corrupción. Cuando en tu trabajo echas carro, eso es corrupción. Estás mintiendo, estás robándole a tu jefe, porque él te contrató no para que eches carro. Eres vigilante para que vigiles de noche y te quedas dormido. Aquí no te pagan para dormir, te pagan es para vigilar. Si no, no puedes calificar para ser vigilante. Sería más útil un perro que a lo mejor ladra ahí, estaría más pendiente. Necesitamos tanto de la ayuda del Señor en nuestras vidas. Pero todo esto nos incumbe. Si evadimos impuestos, si buscamos la manera de mentir para no pagar, y podemos excusar y decir, pero bueno, ¿y de qué manera van a usar los impuestos? Y pudiéramos tener tanta razón, y algunos decir, pero bueno, pareciera que la carga tributaria fue hecha para ahogar, asfixiar más al empresario que cualquier otra cosa, y posiblemente pudiera ser así también. Pero el cristiano debe tratar en la medida de su posibilidad, éticamente hablando. Ya entraríamos en la rama de la ética cristiana, lo cual es bastante profunda.
pero hacer todo lo que está de nuestra parte por ser lo más íntegro posible. Así debe vivir un cristiano. Así debe vivir un hijo de Dios. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Al César lo que es del César. Paguen sus impuestos. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, que el Señor nos ayude, pero hacia allá vamos a ir y tenemos que ir para allá. Tenemos que caminar hacia allá. Comenzar a vivir nuestra vida íntegra. Sé que es difícil para un contador, un administrador en estos días, no salirse del margen de la ley o cumplir con todas sus normativas, pero estamos llamados a mortificar el pecado. Pero hoy estamos en una temporada, en este posmodernismo donde nos hemos relajado. Hay mucha laxitud en el pueblo cristiano en cuanto a esto. Es decir, no toman con seriedad esto de no mentir. Y si en algún momento se me salió, que seas capaz de decir, Eva, amigos, quiero decirles algo. Me hicieron una pregunta y no fui tan claro. Realmente es así. Mentí. Eso es íntegro. Valoro mucho cuando alguien llega confesando su propio pecado. Es más, eso queda mucho mejor que alguien que es descubierto en su pecado. Una cosa es que alguien lo confiese, que alguien se ha descubierto. Incluso en el argot del derecho, eso tiene su nombre. Cuando, no me llegue ahorita, cuando es algo que más bien le disminuye. ¿Cómo se le dice a eso? Un atenuante. Es un atenuante cuando yo confieso, pero es un agravante cuando yo soy descubierto. Eso es parte de la vida cristiana también. Porque si alguien está confesando es porque se está arrepintiendo. Pero si alguien es descubierto, hay dureza de corazón. Apocalipsis 21:8. Vamos a leer. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos los mentirosos. Hermanos, estamos llamados a ser veraces los unos con los otros. Imagínese que hubiera tal conmoción y confusión en el cuerpo que usted le diga a que su cabeza diga a la derecha y usted se vaya a la izquierda. Eso es una confusión. Ahora imagínese que usted está manejando y hay un abismo, un precipicio, y le dicen izquierda y usted agarra a la derecha. El caos. Por eso debemos ser veraces los unos a los otros. Vámonos al versículo 26. Hoy estamos, antes de entrar al 26, estamos en una época donde lamentablemente se busca justificar la mentira, encubrir, sobornar, omitir, callar, pero no debe ser así nosotros los hijos de Dios. Vivamos a la altura de lo que somos, está diciendo Pablo. Efesios 4:26, segundo aspecto. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué está diciendo Pablo? Dice que podemos airarnos. Dice, aírense. Es más, nos manda a airarnos. Dice, airaos.
manifiesten la ira, pero no pequen. Es decir, que hay ira cristiana y hay ira pecaminosa. Repito, hay ira cristiana y hay ira pecaminosa, porque dice, airaos, pero no pequen. ¿Qué está pensando Pablo? Salmos 4:4. Vamos a leerlo. Salmos capítulo 4, versículo 4. Tiemblen, pero no pequen. Mediten en su corazón estando en cama. Calla. Volvamos a Efesios 4:26. Hablemos de la ira cristiana. ¿Alguna vez hayas escuchado de la ira cristiana? ¿Que debemos airarnos? Es más, empezando que nuestro Dios también manifiesta su ira. Es un atributo de Dios. Pero la ira de Dios es santa. La ira de Dios es justa. La ira de Dios es buena. Salmo 7:11 dice que Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Dios está airado contra el impío. A veces hay personas que le predican en la calle y le dicen a alguien, Dios te ama, y la persona está haciendo hechos deplorables. No debería decirle así, debería predicar el evangelio correctamente, porque también debería decirle que Dios está airado con él, a menos que se arrepienta. Porque dice que está airado todos los días. No solamente eso, lo vemos en Jesús. A comienzo de su ministerio y a final de su ministerio, entró al templo y sacó a los mercaderes del templo, volcándole sus mesas a los cambistas. Y dijo, mi casa será llamada casa de oración. Manifestó su ira. El celo de Jehová me consume para que se cumpliese las escrituras. Entonces Jesús también manifestó su ira. Entonces hay una ira cristiana. Y voy a hacer un comentario de John Stott que me parece fascinante. Hay una gran necesidad en el mundo contemporáneo de más ira cristiana. En este tiempo se necesita más ira cristiana. Usted debe crecer en más ira cristiana. Como seres humanos, transigimos ante el pecado de una manera que Dios nunca lo haría. Viene alguien y te hace un chiste de doble sentido y tú te vuelves cómplice. Tú ves que tu hija se viste de una manera incorrecta y no la corriges. Tú ves que tu esposa le falta decoro y no le enseñas. Tú ves que tu esposo miente y no le dices con respeto, mi amor, te ama. Pero no deberías hacer eso. Eso no le agrada a Dios. Eso está mal. Debería manifestarse la ira cristiana en nosotros para llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo. Y decir, no soy cómplice del pecado. Basta. Basta de ser dual. No seas dual como persona. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Deja el dualismo, la ambigüedad. Hace falta más celo de Dios. Hace falta más ira cristiana para corregirnos los unos a los otros en el amor, pero con verdad. Porque la Biblia dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero ¿sabe qué da dolor? Que los cristianos hoy en día se han vuelto apáticos. Que los cristianos hoy en día se han vuelto
pusilánimes, manipulables. Para algunas cosas se esfuerzan y para otras ceden. Le falta firmeza, hermanos. Y debemos corregirnos los unos a los otros. A veces me indigna cuando me he conseguido con alguien que me dice, que yo le digo, hermano, pasó tal situación, lamentablemente, y alguien dice, sí, pastor, yo lo sabía. Yo le decía, ¿y por qué tú nunca dijiste nada? ¿Por qué nunca corregiste a tal hermano? Ay, es que no quería que se molestara conmigo. Me da molestia. A ti te interesa más tu propia reputación que el honor de Cristo, el honor de Dios. Porque si tú amaras a Dios, tú corrigieras a ese hermano. Jesús dijo, si tienes algo contra tu hermano, ve y llámalo y ponte a cuenta con él. Y si no, ve y llama a 2 o 3 testigos de la palabra y confronten el hermano. Porque donde estén 2 o 3 reunidos para juzgar una situación, yo estaré en medio con ustedes juzgando. Si no, ve y digo a la iglesia y ténganlo por gentil y publicano. Pero que tú te vuelvas cómplice. Entonces, ¿dónde está tu amor a Cristo? ¿Dónde está el amor de la verdad? Hermanos, debemos sentir indignación por el pecado y por los malvados. Salmo 119, versículo 53. Miren lo que dice el salmista, Salmo 119, 53. El horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. La Nueva Versión Internacional dice, indignación. Me llena de indignación los impíos que han abandonado tu ley. Pero estamos en una época, hermano, donde a lo bueno lo llamamos malo y donde lo malo lo llamamos bueno. Mire, yo tengo 38 años, pero cuando yo estudiaba en el liceo público, era hasta la G. En ese tiempo, póngale que estaba en cuarto F. Soy un muchacho por dos porque cada sección eran 40. Y uno en el liceo incluso sabía quiénes tenían inclinaciones homosexuales o afeminados. Ya los tenían etiquetados. El tal y el tal. Pocos años después, cuando estaba en la universidad, también tomé un trabajo en un colegio, daba clase de matemáticas. No habían pasado 5 años. Ya yo estaba abismado que los muchachitos de bachillerato en el salón de clase maquillándose, cruzando las piernas de manera femenina, sacándose la ceja con pincita. Y hoy se busca normalizar este tema. Se ha ido proliferando el tema con esto de la igualdad de género y lo buscan hacer ver normal. Hermano, a lo bueno bueno y a lo malo malo. Yo le doy gracias a Dios. Es un aspecto positivo que tiene nuestro país todavía. Porque aún con muchas situaciones difíciles que hemos vivido, algo positivo y favorable de nuestro país es que es mucho mejor para criar hijos. Porque aquí eso está todavía refrenado. Pero conozco muchos que se fueron del país porque lo que querían era salirse del closet. ¿Sí me está escuchando, no? Porque en otro país ya eso está normalizado, se cae. Hermano, la droga, en otros países eso está, tienen la capacidad que es legal de consumir droga. Nosotros tenemos todavía una ventaja con respecto a eso. Y a veces cuando los papás dicen, sí, que se vaya mejor, a veces yo digo, pero ¿será que piensan con el cuadro completo o están pensando solo en su propio interés? Yo quiero que mi hijo le vaya bien esta vida, yo quiero que mi hijo pueda avanzar y ser de provecho para esta sociedad, pero sobre todo quiero que mi hijo glorifique a Dios en lo que sea que Dios tenga para él.
Y lo que más le enseño es, incluso más importante que sus notas académicas, es que ame a Dios y que tema a Dios. Me importa más que conozca a Dios. Pero hoy en día a la gente no le importa eso. Le importa más que gane dinero y ya. Entonces, ¿qué estamos sopesando? Es como en las notas. ¿Qué prefieres? ¿16 copiándote o 0,8 en honestidad? Obviamente, si sacaste 0,8 y dices hoy, lo voy a hacer honestamente porque quiero glorificar a Dios. Amén. Creo que vale más ese 0,8. Pero de igual manera, si realmente ama a Dios y glorifica a Dios, se va a esforzar en mejorar su nota también. Pero es preferible ser honesto y ser penalizado, pero porque en el fondo él quiere agradar a Dios. ¿Qué es más importante para ti? ¿El resultado o agradar a Dios? ¿Qué es más importante tu trabajo? ¿La ganancia o agradar a Dios? ¿Qué es más importante en tu hogar? ¿El estatus y quedar bien o glorificar a Dios? Porque la gente hoy en día le gusta es exhibirse en las redes sociales y querer mostrar una vida cuasi perfecta, pero lo menos que le han dado lugar a Dios en su hogar y su vida. Hermanos, pidámosle a Dios que nos dé sensibilidad en nuestra conciencia. Y usted como padre, usted tiene que poner normas en su hogar. Me molesta cuando un padre no establece normas en el hogar y los hijos hacen lo que le da la gana. Pastor, pero es que ¿cómo los controlo? Es verdad, tú no los puedes controlar. Eso solamente lo hace Dios, el que quita el corazón de piedra y cambia y pone el corazón de carne ese Dios. La conversión es de Jehová. Pero de igual manera, usted establece normas. Mientras usted esté en mi casa, el domingo es el día del Señor y vamos como familia a la iglesia. Mientras usted esté bajo mi techo, hay horas de llegada, hay formas de cómo debemos vivir y conducirnos. Porque si usted no hace nada, entonces usted es cómplice de eso. Dios le recrimina al sacerdote Elí que nunca estorbó a sus hijos. Por eso sus hijos hicieron solo perversiones. Y por eso vino el juicio contra los hijos de Elí y contra Elí, que nunca los corrigió. A mí, yo anhelo la conversión de mis hijos. Sueño y trabajo por eso. Todos los días trato de invertir un tiempo en enseñarles la palabra y en orar con ellos. Pero yo sé que la salvación es de Jehová. Pero hago lo que me corresponde, instruirlos, corregirlos. Y cumplo mi palabra. Uno, dos, y ejecuto. No espero, no cuento tres. La tercera es la ejecución. No se escucha el tres. Yo no digo tres, ya es la ejecución. Porque tenemos que cumplir lo que decimos. Si no, entonces estamos mintiendo. Creo en la institucionalidad. Y la institucionalidad debe comenzar por casa. Debemos respetar. Tenemos que enseñarle a que respeten las autoridades. En una iglesia se respeta a los pastores, a los ancianos, a los oficiales de la iglesia. En el hogar se respeta a los padres. En el colegio se respeta a los profesores. Pero tus hijos te están viendo. Si cuando llegas a tu casa te la pasas murmurando del pastor, ¿qué crees que van a decir? Tus hijos, ay, qué chévere, puedo hacer lo que quiero contra las autoridades y no va a pasar nada. Mis padres lo hacen y lo van a hacer, lo van a replicar en el colegio. Y hoy en día, yo me acuerdo que cuando mi papá me llevaba al colegio, mi papá me decía, hijo, te portas bien. Y que la maestra no me diga algo de ti, porque entonces te voy a castigar o te voy a echar una pela. No, hoy en día se ponen a pelear con los profesores y los papás. Y los papás se volvieron alcahuetes.
idolátricos, idolatran a los hijos, tienen a los hijos como ídolos. ¿Idolatran a qué? A sus hijos, los llevan al béisbol, los llevan al fútbol y no los llevan a la iglesia. Los hijos no son tuyos, los hijos son de Dios. Dios te va a pedir cuenta por eso, porque los has desviado del camino de Dios. Voy a usar el dedo profético. Usted mismo los lleva al béisbol, los lleva al fútbol, los lleva a esto, los lleva a lo otro y no los llevas a la iglesia. Tú los has alejado de Dios. Mi papá me llevaba siempre al colegio, a la escuela. Tenía una capacidad de discernir si estaba como que mintiendo un poco o no. Cuando me veía enfermo, no me llevaba pero me llevaba al médico. Pero si no me decía, me hace el favor y se para, y usted se va para la escuela. Porque los hijos también manipulan. Las esposas también pueden manipular. Las mujeres tienden muchas veces a la manipulación para lograr sus deseos, caprichos. No digo que el hombre no mienta ni luche con eso, pero sabemos cuáles son los pecados que más se inclinan en el hombre y la mujer. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. Por eso, que Dios nos ayude. Hoy en día se encubre a los hijos en vez de corregirse. Pídale a Dios que le dé sensibilidad en su conciencia para llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo. Entonces les hablé que hay una ira cristiana y hay una ira que no es cristiana. ¿Cuándo la ira no es cristiana? Cuando ofendes, agredes, maltratas. No, esa no es la manera. ¿Y cuál sería la forma pasiva de la ira? Indirectas, bullitas. ¿Conoce gente que le gusta la ironía como manera de el sarcasmo, resentimiento? Le voy a dar donde más le duele. Pero nosotros, si somos de Cristo y el viejo hombre quedó crucificado, debemos despojarla de todo eso y dejar la mentira y comenzar a practicar la verdad. El método de Dios es la sustitución. Deja una por la que vas a anteponer ahora. Deja la mentira, ahora vas a practicar la verdad. El que tenía problema con la mentira tiene que ser consciente y decir, tengo que ser consistente con la verdad. Porque esa era mi lucha anteriormente. Un cristiano no se debe inmiscuir en un trabajo que lo lleve a pecar o a poner en duda sus convicciones. Es preferible que le pida a Dios otro trabajo y renuncie. Porque si te están obligando a mentir y tú cedes, entonces el problema está en ti. Debes tener convicciones firmes. Pedirle a Dios que te dé esa fortaleza. Hermano, la conversión comienza en Dios. Por eso es que la salvación es de Jehová. Alguien dirá, pero pastor, ¿y no somos nosotros que debemos convertirnos? Por supuesto que sí. Entonces no estás diciendo algo que es lo contrario. No, porque la Biblia dice, por ejemplo, en Jeremías 31:18, vamos a buscarlo. Jeremías 31:18. Jeremías 31:18. Jeremías 31:18. Vamos a leerlo en la Reina Valera. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado.
como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido. Esa es la oración, Señor, conviérteme y seré convertido. Comienza en Dios y nos lleva a nosotros. San Agustín de Hipona decía, dame lo que me pides y pídeme todo lo que quieras. Imagínate, Dios me llama a vivir íntegro. Señor, dame un corazón íntegro, porque de ahora en adelante quiero vivir en integridad. Señor, lléname de amor para poder amar. Y por eso la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso es que el fruto del Espíritu no es de nosotros, es del Espíritu. Amor, gozo, paz, bondad, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es del Espíritu Santo, eso no es nuestro. Dámelo y entonces te lo daré a ti, Señor. Conviérteme y seré convertido, Señor. Dame un corazón recto, un corazón íntegro. Así oró el salmista David en el Salmo 51. Dame un corazón íntegro y recto delante de ti. ¿Cuántos pueden hacer esa oración? A ver, coloque la mano en su corazón y dígale, Señor, dame un corazón íntegro, un corazón recto, y que tu espíritu noble me sustente. ¿Eh? Conviérteme y seré convertido. Pero tenemos que, volvamos a Efesios 4:26, pero debemos evitar el literalismo. Por ejemplo, si leemos Efesios 4:26, airado pero no peque, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué dice que no se ponga el sol? Porque para los judíos el día termina y el día comienza al ponerse el sol, a las 6 de la tarde. Para nosotros sería a las 12 de la madrugada, pero para ellos es a las 6. Entonces, cuando que no termine el día sin que hayas resuelto tu conflicto. No me explico cómo hay cristianos que duran una semana bravos. ¿Sí los ha visto? 3 días sin hablarse, molestos. Y tampoco podemos caer en el literalismo, porque por ejemplo en Groenlandia el día dura un cuarto de año. Dura 4 meses. Entonces la iglesia dice, no, me voy para Groenlandia, así me puedo molestar por 4 meses. No podemos hacer tal cosa, ¿verdad? Lo que nos está diciendo Pablo, el espíritu de la ley, es que debes resolver tu conflicto inmediatamente. Una forma pasiva de airarse es el resentimiento. Y si tú no lo resuelves el mismo día, le estás metiendo más leña a ese problema. Y ese problema se va a agrandar. Y al hacer eso, mira lo que dice el versículo 27. Versículo 27. Le están dando lugar al diablo. Eso es como cuando una puerta se está cerrando y se va a quedar trancada y viene alguien y mete el pie, así como para que no se tranque. Y cuando usted no resuelve su problema, imagínese que Satanás, sí, gracias, ya me dieron lugar. Ahora sí puedo operar con libertad, porque me dieron lugar para hacer lo que quiera aquí. No le den lugar al diablo. Es que no quiero ceder mis derechos. Es que la culpa fue de él. Él te tiene que venir a pedirle perdón. ¿Qué es más importante para ti? ¿Tu orgullo o hacer la voluntad de Dios? ¿Qué le parece esa pregunta? ¿Es más importante para ti tu orgullo o agradar a Dios? Es que me faltó el respeto. ¿Qué es más importante para ti tu reputación o el honor de Dios? Son buenas preguntas que todos deberíamos hacernos. ¿Qué es más importante? ¿Mi orgullo, mi reputación o el honor de Dios? Mateo 5:22, vamos a leerlo. Parte de las bienaventuranzas. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano
será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga necio o faco será expuesto al infierno de fuego. Primera de Juan 3:15. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Si usted agarró una rabia tan pecaminosa, indiscutiblemente, contra alguien, usted es un homicida. Delante de Dios, usted mató. Matar no es solamente apuñalear a alguien que se murió, no, o dispararle, murió. No, no, enojarse pecaminosamente delante de Dios ya es matar. Eso fue lo que enseñó el Señor Jesús. Y dice, todo el que aborrece a su hermano es homicida, y sepan que ningún homicida tiene vida eterna. Es decir, que si yo digo, ¿cuántos homicidas hay aquí hoy? No, yo fui el primer homicida también. ¿Cuántas veces no me molesté con alguien de una manera pecaminosa? ¿A cuántos has matado esta semana? Porque a veces, ¿qué le pasa a la gente afuera? La gente cree que es buena, cuando la Biblia dice que son malos y pecadores. El joven rico llegó a Jesús, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? En otras palabras, ¿estás reconociendo quién soy? Porque recuerda que solo hay uno bueno, Dios. Solo hay uno bueno, Dios. Pidan y se les dará, busquen y hallarás, llama y se abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, el que llama se le abre. ¿Qué clase de padre que si su hijo le pide pan, le da una piedra, un pescado, un escorpión, huevo, un escorpión o serpiente? Si ustedes siendo malos le dan buenas dádivas a sus hijos, ¿sabe cómo los llamó Jesús? Malos. Es una cuerda de malos. ¿Cómo lo llamó ese? Ay, el Señor sabe que una vez se escucha tantas cosas. Es que el Señor conoce mi corazón. Claro que es malo y perverso y que no tiene remedio. Así lo dijo Jeremías. El corazón del hombre es perverso y que no tiene remedio. A otro perro con ese hueso, hermano. No es que Dios de mi corazón, claro, él sabe que es malo y perverso. Por eso es que te tienes que arrepentir y volver a Cristo. ¿Cuántos reconocen que necesitan al Señor Jesucristo en su vida? Que necesitan de esa gracia salvadora. Dele la gloria al Señor en esta mañana. Aleluya. Entonces debemos alejarnos de todo eso. Por eso debemos indignarnos por el pecado. Debemos indignarnos del aborto. Si tú no te indignas, es porque algo está mal en ti. Incluso en pequeñas cosas. A veces veo que hay muchachos que les gusta jugar juegos de matar personas. ¿Se han visto, no? Y la sangre y la broma y los efectos de ahorita, hermanos, eso se ve clarito. Sangre. O películas de terror. Que eso me encanta. Claro, hay un morbo. En el corazón del hombre hay un morbo por el ocultismo. El corazón del hombre le gusta esas películas de terror, eso es propio. No hay una naturaleza pecaminosa y caída, pues. Películas triple X, eso, la gente, eso es el morbo del corazón del hombre. No es perverso y malo, pues. Luchamos contra eso. Pero lo más terrible es que el padre no lo corrija y no le cambie y presente otras opciones. Porque si él se complace con eso, pierde toda sensibilidad. Conocí un caso una vez que estaba visitando la cárcel, predicando, ayudando a alguien que estaba preso.
Y el compañero del que estaba visitando era alguien que asistía a una iglesia en esta ciudad, que era adicto a los videojuegos, y un día fueron a cobrarle a su casa y le querían hacer daño. Debía mucho dinero, se había metido en problemas con el tema de la criptomoneda. ¿Y sabe qué hizo automáticamente? Sacó un arma y empezó a matarlos. Y cuando le preguntaron que por qué hizo eso, dijo, yo sentí que estaba jugando. Asistió a una iglesia aquí en esta ciudad. Hoy en día sigue preso. Yo creo que debemos prestar atención a todas esas cosas. Pídale a Dios que le dé sensibilidad en su conciencia. Versículo, Efesios 4, vamos por el 28 ahora. Efesios 4, 28. El que robaba, ¿qué es lo contrario a robar? ¿Qué debe practicar el cristiano? No robar, pero ¿cómo? Pero no solamente no robar, trabajar. Eso es lo que dice la palabra. El que roba, el que desea mentira, practique la verdad. El que se airaba, ahora que no peque, sino que su ira sea santa. El que robaba, ahora que trabaje para que tenga que compartir. Porque cuando robaba lo que quería era satisfacerse a sí mismo. No, ahora no te satisfaga a ti mismo. Comparte de lo que Dios te da. Léalo. El que robaba no robe, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir. Porque el problema del hombre es que es egoísta. Quiere construir su propio imperio, su reino y no el reino de Dios. Cuando nosotros solo somos mayordomos. Todo le pertenece a Él. Miren lo que dice Segunda de Tesalonicenses 3:11. Segunda de Tesalonicenses 3:11. Porque oímos, dice Pablo, que hay algunos de entre ustedes que andan desordenados. ¿Por qué? Porque no trabajan. Sesiones de ahorita, gente que le gusta echar carros, gente que no quería trabajar. No, ya Cristo viene, mejor no trabaje. Trabaje. El cristiano tiene que ser esforzado, trabajador. Y además, trabaje y no se ande entrometiendo en lo ajeno. A veces que tienen mucho tiempo de ocio. Versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajen sosegadamente y que coman su propio pan. El cristiano tiene que trabajar. Se tiene que glorificar a Dios, no aquí nada más, en su trabajo, en su casa, allá afuera. ¿Cuánto están aprendiendo hoy? La palabra robar en griego es klepto, de ahí viene la palabra cleptómano. ¿Conoce qué es la cleptómano? Mientras que el cristiano, ¿cómo es? Honesto, honorable, productivo, para que tengas que compartir, no puro pensando en ti. El cristiano debería practicar la frugalidad, vivir vidas más sencillas. No, pero es que a veces nos gusta andar alcanzados. Si ganas 1.000, te quieres endeudar 1.500. No, es que no tengo plata. ¿Cómo vas a tener si siempre te estás metiendo en una deuda mayor? Y por eso es que nunca compartes, porque eres tacaño. Necio, quieres hacer un granero más grande. Eres egoísta, egocéntrico. Vives para tu gloria y no para la gloria de Dios. Eso es lo que nos está diciendo, hermano. Que Dios nos ayude. Deberíamos practicar la frugalidad. Si gano 1.000, voy a gastar 700, 800 para tener 200 y compartir. ¿Cuánto están aprendiendo hoy? Que Dios nos ayude. Es más, entender eso, recuerdo el día que le dije a mi esposa, mi amor, tenemos que empezar a vivir vida más sencilla.
tenemos que esforzarnos en vivir vida más sencilla. ¿Por qué? Porque la vida no es para nosotros, el centro no somos nosotros. Pero eso es morir a uno mismo, ¿verdad? Porque uno quiere ser el, el que tiene el control, el hacer su imperio, pero es que eso no es lo que la palabra nos enseña, es para que podamos compartir. Entonces, si no, sigues autoengañándote, creyendo que un carro, que aquello, que lo otro te va a dar más identidad. Y ojo, eso es algo que debemos luchar, incluyo y me incluyo, porque hoy lamentablemente hay muchos pastores que viven como si fueran todo lo contrario, son los más opulentos. ¿Sí me explico? Debemos vivir vida más sencilla y no ser ostentosos. ¿No ser qué? Ostentosos. Más frugalidad, más sencillez. ¿Qué le parece? Pero ¿para qué es la frugalidad? Para que también tengamos con qué compartir y no usarlo como excusa. Y eso es desde los tiempos bíblicos. Hay fariseos hipócritas que no honran a sus padres porque le dicen, lo di todo en el templo. Eso parecerá que sigue sucediendo hoy. Hay cristianos que no velan por su padre, no están pendientes. No, es que ya yo lo di todo en la iglesia. Y de paso dicen en la iglesia. Ahí nos dicen todo lo que sí se gastaron y en todo lo que sí se gastaron. No, hermanos. Nosotros debemos darle cuenta a Dios nada más, no de un porcentaje de nuestro ingreso, del todo. Porque alguien puede ofrendar, pero si lo que ofrendó, ok, ¿y cómo administraste todo lo demás? ¿Lo derrochaste? ¿Los malversaste? O debamos, tenemos que ser buenos administradores del 100%, el porcentaje para proveer para mi casa, para compartir con la iglesia, para ayudar a otras personas, familiares, qué sé yo. Tiene que haber una buena administración. ¿Qué les parece? Como 4 amén se escuchó. 4 amén y así como que a regañadientes, ¿no? Mm, bueno, gloria a Dios. Aleluya. El cristiano es honesto, íntegro, paga sus deudas, sus compromisos, cumple su palabra, su sí es sí y su no es no. Eso es una característica de un cristiano. La Biblia dice, versículo siguiente de Efesios, ya estamos en Efesios 4, 20, 19, 29, perdón, ninguna palabra corrompida salga de su boca. Ya no deben haber chistes de doble sentido, chistes rojos, vulgaridades, truanerías, lenguaje soez. Ya no hablen así, ahora tienen que hablar la buena palabra para edificación, para que den gracia, el don de Dios a los oyentes, porque en la lengua está el poder de dar vida y muerte. Estoy diciendo un versículo que ha sido muy tergiversado. Muchos lo utilizan como en la nueva era para declarar y decretar y que Dios me tiene que dar porque yo declaro que voy a tener. Bueno, declara que tienen la fortuna de Bill Gates, a ver si la otra. Una tontería. Lo que está diciendo Salomón es que tus palabras pueden dar vida si lo que dices se edifica, o tus palabras pueden hacer daño y pueden afectar a otros. Cuando tú hablas, la gente siente al viento, se edifica, crece, aprende, o más bien, eres la mecha que prende la cosa.
Que Dios nos ayude, ¿verdad? Es más, en Santiago 3 habla que la lengua es inflamada, incluso por el mismo infierno. Dice, ninguna palabra corrompida, podrida, putrefacta, sino edificante. Nada de ofensivo, dañino, obsceno, vulgar, indecentes, nada de eso, sino todo lo que sea de edificación, hermanos. Hablar como conviene. Versículo 30. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios. Primero dice, no le den lugar al diablo, y luego dice, para que tampoco contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados en el día de la redención. Necesitamos confesar nuestros pecados y mortificarlos, hacerlos morir cada día, exponiéndonos a los medios de gracia, a las disciplinas espirituales, a la palabra, a la iglesia. Versículo 31. ¿Qué más debemos quitarnos y qué debemos ponernos? Debemos quitarnos la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, toda malicia. ¿Y con qué vamos a sustituir todo esto? Benignos, misericordiosos, perdonándonos, como también Dios nos perdonó a todos, los que estamos en Cristo. Por eso Jesús dijo en Mateo 5:44, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldigan, hagan bien a los que los aborrecen, oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Esa es la gracia común. Y que hace llover sobre justos e injustos. Dios es bueno, llama de una manera general a justos e injustos. Pero el amor especial es para sus hijos. Porque a los otros, la ira de Dios está sobre ellos. Él está irado contra ellos todos los días. Lo leíamos hace un momento. Porque ¿qué recompensa tienen si solamente aman a los que los aman a ustedes? ¿No hacen también eso los cobradores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? No hagan también como así los gentiles, sean pues perfectos como tu Padre que está en los cielos es perfecto. En otras palabras, vivan como un cristiano. Sea un esposo cristiano que ama a su esposa como un verdadero cristiano. Sea una esposa que honra a su esposo como una verdadera cristiana. Instruyan a sus hijos como cristianos. Vivan como verdaderos cristianos. Escuchen esto. Mi primera intención con esta prédica era mostrarnos cuán pecaminosos somos y cuánto necesitamos de la gracia salvadora de Dios. Cuánto reconocen que sí son pecadores y que necesitan de la gracia del Señor todos los días. Entonces logré el cometido. No, la convicción la produce el Espíritu Santo. Pero, escuchen atención, he dejado lo mejor para lo último. No quiero que te vayas pensando que para ser cristiano debes dejar de hacer esto para hacer esto. Porque si tú te vas pensando así, vas a creer que el cristianismo es por obras y por lo que tú hagas, lo cual no es así. La salvación sigue siendo por gracia. Por eso, nadie puede vivir así si no es por la ayuda del Espíritu Santo. Por eso he dicho en innumerables ocasiones que la vida cristiana no es difícil, es imposible. Y que la única manera de poder vivirla es por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Evangelio, hermano. Escucha esto. El propósito de esto es que necesitas reconocer tu pecado, reconocer que no puedes por ti mismo. Esta prédica es para que tú digas, no puedo por mí mismo, soy un infeliz pecador. Como la canción que cantábamos al principio, sublime gracia que a un infeliz salvó, a un pecador salvó. Lo primero es que reconozcas tu pecado.
Porque una vez que reconoces tu pecado, vas a reconocer que necesitas ser salvado. Y es ahí donde viene Cristo. Por eso debes reconocer tu pecado, tu impotencia y venir humillado a Cristo. Porque todo el que viene a mí, dijo el Señor, yo no le echo fuera. Y clama por misericordia y perdón. No tenemos nada que ofrecerle al Señor, ni siquiera la promesa de un cambio. He aquí la buena noticia del Evangelio. Cristo dio su vida en la cruz para que pecadores impotentes e incapaces pudieran ser salvos por medio de la fe, porque definitivamente es por gracia, mediante la fe en Cristo, para que todo redunde en la sola gloria de Dios.